El escenario de la Constitución de 1917 es muy importante desgajar, traer a la memoria día con día el trabajo titánico que hicieron estos hombres que se dedicaron a plasmar los ideales de los grupos que representaban en un documento que pudiera servirnos de pacto social para detener la lucha armada. Estas personalidades nos dejaron un legado muy importante y que mucho de él pues no lo conocemos con los medios de historia oficial, porque la historia oficial normalmente la escriben pues de una manera los dedicados a eso y siempre tiene un dejo de subjetividad que no nos permite ver los detalles de algunas otras cosas que se quedan ahí sin contar. Pero afortunadamente tenemos familia y la historia no es de libros, la historia está viva. La historia es de carne y hueso. ¿Por qué? Porque los que la hacen somos las personas. Y afortunadamente las personas que forjaron estos momentos tienen hijos, tienen nietos que les han ido contando de viva voz la historia de lo que ellos hicieron. Que esperemos que nosotros después seamos protagonistas y podamos contarle la historia a alguien de lo que nosotros hemos hecho. Y es un gusto para nosotros el día de hoy tener aquí a Luisa Mercedes Pastrana, quien es nieta del licenciado David Pastrana, que el día de hoy es quien nos va a ocupar nuestra imaginación y nuestros recuerdos, y ella nos va a platicar sobre los idearios de la revolución que el licenciado Pastrana plasmó y tenía en su trabajo. Tanto él fue un jurista, él fue un abogado que llevó toda una trayectoria y se dedicó a eso durante su vida, pero que además él participó en las comisiones, en la del artículo 27, en la que él participó, que es un artículo que bueno, todavía ahorita es uno de los más importantes y que estamos defendiendo por las diferentes modificaciones que están haciendo. Entonces vamos a dejar aquí a nuestra amiga Luisa Mercedes, que sea ella quien nos platique, y ya vayan apuntando sus preguntas para que esto se haga de manera dinámica. Les damos la bienvenida y gracias, Luisa, por estar aquí y platicarnos sobre la historia de tu padre. Vamos a estar, de tu abuelo. Vamos a grabar esto para que también mucha gente más lo vea. Bueno, voy a sentarme. Buenas tardes. Mi nombre, como ustedes ya lo escucharon, es Luisa Mercedes Pastrana Verdejo. Soy nieta de David Pastrana Jaime. Agradezco a la familia Zavala, en especial al señor Fabián Zavala y a su esposa, por darme la oportunidad de venirles a platicar de mi abuelo, de su legado. He dividido en 10 capítulos mi plática, pues considero que todos estos son importantes para conocer a este gran personaje. Empezaré en qué es una constitución. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado, y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen al país. Es la norma fundamental, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. ¿Cómo se forma un Congreso Constituyente? Una asamblea o Congreso Constituyente es un organismo de representantes colegiados que tiene como función redactar una nueva Constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Se suele definir por algunos textos de ciencias políticas y sociales como la reunión de personas que simbolizan el pueblo, ejerciendo su autoridad de mandatario, que tienen a su cargo ejercer la facultad de legislar,
para evitar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la organización de un Estado que modificarán los prototipos ya existentes. En este entendido, la Asamblea Constituyente se instituye en un mecanismo popular y democrático para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de legislación del Estado. Nacimiento de la Constitución de 1917. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que, aunada a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas políticas: un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones sociales, la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente, las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de 14 a 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política. Nacimiento de la Constitución de 1917. Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron en mayoría diputados carrancistas. El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los diputados José Natividad Macías, Félix S. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Manuel Andrade y Juan N. Frías. Pero en el curso de las sesiones el proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma final, que al conseguirse permitió que se promulgase la nueva Constitución. El Congreso trabajó 2 meses dedicados a elaborar una nueva Constitución Federal, en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria, social, trabajo y otras. Entre sus normas fundamentales pueden mencionarse las siguientes. El artículo 1 estableció el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo 2 prohibió la esclavitud. El artículo 3 estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. El artículo 4 consagró la libertad de trabajo. El artículo 5 prohibió los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. El artículo 7 prohibió secuestrar la imprenta como cuerpo del delito.
El artículo 24 estableció la libertad de creencias, pero prohibió todo acto de culto externo fuera de los templos o de las casas particulares. El artículo 27 estableció el antiguo principio español del dominio de la nación sobre su suelo, consagró el reparto de la tierra y perpetuó la nacionalización de los bienes eclesiásticos, prohibiendo la existencia de colegios eclesiásticos, conventos, obispados y demás. El artículo 39 consagró el principio de la soberanía nacional. El artículo 40 señaló que el régimen del gobierno era de una república representativa, democrática y federal. El artículo 49 dividió el ejercicio del supremo poder de la Federación en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 50 indicó que el poder legislativo se formaría por un Congreso con 2 cámaras, una Cámara alta y otra baja, es decir, la de senadores y la de diputados. El artículo 80 consagró como depositario del Poder Ejecutivo al presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 94 puso las bases del Poder Judicial de la Federación. El artículo 107 consagró el juicio de amparo. El artículo 115 puso las bases del municipio libre. El artículo 123 estableció un régimen de protección a la clase trabajadora. ¿Quién era David Pastrana Jaime? Nació en Mayanalán, en el municipio de Tepecuacuilco, estado de Guerrero, el 29 de diciembre de 1883. Sus padres fueron Jerónimo Pastrana y Clara Jaime. Tuvo 7 hermanos. En Mayanalán, David Pastrana Jaime gozaba de la paz cotidiana. Era un pueblo pequeñito, quieto desde siempre, al sur de Iguala. Solo escuchaba el rumor de las revueltas, las azonadas militares, los cuartelazos. Muy rara vez los militares se detenían ahí y más bien preferían pasar de largo. Al finalizar el siglo de los caudillos liberales y al principiar el de las revoluciones, se trasladó a Morelia, Michoacán, para estudiar en el antiguo colegio de San Nicolás de Hidalgo. Terminó sus estudios de abogado en el año 1908 obteniendo el título. En el año de 1909 se casó con Ana María Sevilla Juárez y procreó 6 hijos: Juan José, Ana María, Guillermo, David Antonio, Everardo de Jesús y Jerónimo. Su vida laboral. Su inicio en la vida laboral fue como juez de primera instancia con sede en Chilpancingo. Ahí tuvo muchas experiencias, conoció a muchos colegas y personas que con el tiempo se convertirían en sus amigos. Sin embargo, la situación insostenible de la política y el contexto nacional ensombreció un poco su panorama. 3 meses después de ocupar su cargo, estalló irremediablemente la revolución. Al cabo de un lapso breve, David Pastrana Jaime siguió ocupando diferentes puestos en la Administración de Justicia, como agente interino del Ministerio Público de los juzgados tercero de instrucción y tercero de correccional. Adquirió una diestra práctica en las nuevas leyes que la revolución había puesto en vigencia. En marzo de 1912, David Pastrana fue nombrado secretario del Juzgado Primero de Instrucción en la Ciudad de México, donde solo duraría 1 año por ser luego alternado al segundo en esa misma localidad. Aprovechando la inherente calma de la capital, encontró tiempo a principios de 1913 para publicar su primera obra, El problema agrario.
Un brevísimo análisis de 22 páginas abordaba la situación que imperaba en el campo mexicano hasta antes de la Revolución y en los primeros meses de la misma. El contenido de este ensayo era una especie de sugerencia para los nuevos tiempos. Su formación y su sentido de justicia social le hacían creer que las leyes eran el único camino para encauzar de nueva cuenta la vida política del país. Cuando en que Venustiano Carranza se impuso decididamente al frente del movimiento y ocupó provisionalmente la presidencia de la República, Pastrana Jaimes atestiguó la profundización de las desavenencias entre los caudillos revolucionarios, que se prolongaría más allá de lo planeado hasta una guerra civil más cruenta de lo experimentado. Por ello, dadas las circunstancias y en provecho del prestigio que hasta ese momento había acumulado, el 15 de septiembre de 1914 aceptó ser el secretario particular del secretario de Justicia en el primer gabinete de don Venustiano. El Plan de Guadalupe tuvo sus efectos positivos al dar estabilidad al nuevo gobierno que se instalaba en la capital para tratar de reordenar la vida institucional. El secretario de Justicia, Manuel Escudero Verdugo, se separaría de su cargo el 18 de agosto de 1915 y sustituido por Roque Estrada Reynoso, quien duraría en el cargo solo un año también. David Pastrana corrió la misma suerte que su jefe inmediato, pero la revolución no lo desamparó y fue nombrado, en virtud de sus sabidos conocimientos en cuestiones agrarias, asesor legal de la brigada de Juan Lechuga. Este personaje se hizo célebre en la región de la actual Cañada de Morelos, al oriente del estado de Puebla, cuando se rebeló contra Porfirio Díaz. En este contexto fue que llegó David Pastrana a la brigada que organizó Juan Lechuga para ajustar la legislación vigente, todas las controversias surgidas de la actuación del general rebelde y evitar precisamente actos como los que habían perpetuado los antiguos señores en Puebla. El desempeño del abogado fue bueno y suponemos que efectuó las diligencias con eficacia, pues aún sin haber concluido del todo su labor, el 7 de febrero de 1916 fue nombrado oficial mayor del Departamento de Justicia de la Secretaría General de Gobierno de la capital del estado. Este fue un punto de quiebre en la carrera de Pastrana, porque fue esta notoriedad la que meses después le daría la oportunidad de ejercer ahí como juez del distrito, lo que lo obligó a fijar su residencia para justificar, aunque no precisamente lo ameritaba, su estancia como autoridad penal y renunciar momentáneamente a la itinerancia a la cual estaba acostumbrado a lo largo de la realización de sus tareas como funcionario de gobierno e impartidor de justicia. ¿Qué lo motivó a integrarse al Congreso Constituyente para la elaboración de la Constitución? Con posterioridad a los episodios de la Convención de Aguascalientes, la agudización de las luchas entre facciones que tuvieron como resumen de heroísmo la batalla de Celaya, donde Obregón venció a Villa, y el aislamiento de Zapata frente al constitucionalismo, se formulaba la necesidad de llamar a una de dos vías posibles para consolidar el orden político o hacer cumplir la Constitución. Eran dos: una, o hacer cumplir la Constitución de 1857 o sencillamente hacer una nueva. El 12 de marzo de 1916, desde San Antonio, Texas, la revista mexicana opinaba: la patria está por encima de todo y la Constitución es su fórmula visible. A ella hay que volver y solo a ella.
puede dar los planos para reedificar lo derrumbado, a su sombra y amparo, las constituciones de los estados y bajo la autoridad de estas, una a una, las pequeñas entidades políticas deben ir surgiendo de la asfixia a la vida y de su existencia a la existencia nacional. En tanto, el Diario de la Defensa del 24 de septiembre de 1916 razonaba: el próximo Congreso tendrá como objeto principal tratar sobre las reformas y adiciones que entrañan interés constitucional solamente en aquellos puntos que la Revolución ya los haya tratado y que espera esas sean solamente sancionadas por un Congreso extraordinario para que se eleven al rango de preceptos constitucionales, algunos de los cuales, por su propia índole y naturaleza, son del dominio de las leyes orgánicas. Dicha propuesta implicaba un esfuerzo formidable que no solamente haría necesarias muchas personas de diversos y autorizados criterios, que en la heterogeneidad encontrarán el equilibrio de un nuevo código legislativo y regulador de las nuevas condiciones creadas a partir de la caída del gobierno porfirista. David Pastrana Jaimes era un idóneo candidato para asistir al Congreso de la Unión y exponer sus experiencias sobre el agrarismo mexicano que había conocido, estudiado y explicado en no en pocas ocasiones. Era la oportunidad, en última instancia, de hacer oír su voz en el seno de la Revolución. El diario El Pueblo, en su edición del 1 de abril de 1916, reprodujo una exhortación de Roque Estrada, viejo amigo de Madero, fundador de clubes democráticos y creyente de la necesidad de una nueva constitución para la intelectualidad mexicana, para que la intelectualidad mexicana contribuyera en su redacción. Concluida la tercera etapa revolucionaria, insurreccional o destructiva, es preciso laborar esforzadamente para la realización de la cuarta etapa, que tiene por objeto traducir en leyes, en disposiciones positivas, el espíritu y las tendencias de la revolución. En su invitación también precisaba que no bastaba con la simple expresión del objeto de esa labor. Para comprender su vitalísima importancia y el enorme esfuerzo cerebral requerido para emprenderla y coronarla, es urgente alcanzar las energías nacionales en sus diversas manifestaciones hacia finalidades de progreso y perfeccionamiento, para llenar cumplidamente la natural evolución. Y las leyes, aparte de dar forma a lo presente, deben tener por objeto prevenir y orientar lo futuro. Y remataba el funcionario carrancista con la final garantía: la intelectualidad mexicana puede manifestarse libre y ampliamente con la seguridad de que toda idea, toda doctrina, todo proyecto, por humildes que sean, serán tenidos en cuenta como factores en la obra legislativa. Pastrana Jaimes pensó en la posibilidad de acudir al llamado que hacía el gobierno. Después de todo, la simpatía por la ley, y no precisamente por una fracción política, era lo importante a considerar. Y extralimitarse en una aseveración incómoda, puede decirse que su impulso estaba realmente en la idea de colaborar honestamente en la realización de la justicia agraria, tal como lo había manifestado en su obra El Problema Agrario, en su participación en la brigada de Juan Lechuga y, en fin, en su propia experiencia como litigante. El 13 de octubre de 1916, la defensa se dirigía al escrutinio público con la siguiente cuestión: señores que aspiráis a las curules del Congreso Constituyente, preguntad para lo íntimo de vuestros corazones, ¿estáis ciertos de poder manifestaros así, patriotas, honrados, estoicos y desinteresados?
De otro modo, no pretendáis llegar a la cima de una montaña tan alta, tan grandiosa, como el próximo Congreso Constituyente. Pastrana eligió contender por el encargo y 13 días después, el 26 de octubre, fue electo diputado propietario al Congreso Constituyente por el 5º distrito, municipio de Cholula, Puebla, donde desde hacía un año había trabajado en la Comisión Agraria para dicha zona. El mismo día que fue investido en el Palacio Nacional de las facultades extraordinarias que el encargo de la presidencia le autorizaba, Venustiano Carranza decretaba las reglas sobre la instalación del Congreso Constituyente, por las cuales se llamaba a reunión solemne para instalar el nuevo Congreso en la ciudad de Querétaro en una fecha significativa. Los diputados que resultaran electos al Congreso Constituyente se reunirán sin necesidad de citación alguna en la ciudad de Querétaro, en el lugar que al efecto designe la Secretaría de Gobernación, a las 10 de la mañana del día 20 de noviembre próximo, y bajo la presidencia del individuo a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos y de nombres, si hubiere 2 o más apellidos iguales, ayudados por 2 secretarios de selección. Bueno, la aportación de David Pastrana Jaime en la elaboración de la Carta Magna. Las fuentes que tenemos disponibles son un par de cuadernitos con la historia de su participación en los debates. Está escrito a mano, con tinta azul, muchas marcas de correcciones, adiciones y referencias extraídas de publicaciones posteriores a 1917. Creemos que pudo recibir todo esto con ayuda de su buena memoria y la voluntad de alguien que desconocemos, que lo ayudaron a precisar esta o aquella intervención, uno u otro tópico de la discusión parlamentaria efectuada en los últimos meses de 1916, y acaso el primero de 1917. En no pocos pasajes refleja la tensión de los puntos de vista encontrados en relación con los temas de educación, gobierno, iglesia, Estado, economía y desde luego la cuestión agraria. El entusiasmo y ardor de las palabras, sin ninguna intención retórica, es evidente. El campo mexicano era el impulso primordial por medio del cual deseaba dar voz a los que no la tenían y formular leyes que, como aseveró el pueblo en su edición del 14 de octubre de 1916, estuvieron inspiradas en la equidad y en la economía política a fin de sacudir la pesada tiranía de la gleba impuesta por un régimen monstruosamente latifundista. Tales son los códigos de legislación obrera que rediman el trabajo de esta otra gleba no menos animosa que la agraria, aplicada con férrea mano por el capitalismo. El diputado Pastrana Jaime, a sus 34 años de edad, participaba en la confección de una Carta Suprema que sería ejemplo de otras naciones. Para nadie es un secreto que años después otros parlamentos sudamericanos tomaron como ejemplo la integración en sus propios códigos las garantías individuales, derechos y obligaciones de Estado para con sus gobernados. Incluso el gobierno español procedente del franquismo se inspiró profundamente en la Constitución mexicana. Todo ello era efecto inequívoco de las luchas feroces que suscitaron en poco más de 7 años de la Revolución. Francisco J. Mujica, en una de sus tantas intervenciones, afirmaba que la Constitución de 1917 surgió en pleno periodo de la lucha armada, cuando nadie la esperaba, cuando los rostros estaban ennegrecidos por el humo de la pólvora, cuando las manos apretaban el fusil y en los espíritus había la inquietud, la incertidumbre que provocaban las grandes convulsiones sociales. La revolución se había extinguido.
Los combates definieron en buena medida los tópicos a discutir por el grado de urgencia manifestado. Mujica en su alocución resaltaba que mientras en el sur se combatía el zapatismo, había otros hombres que luchaban sin medios de defensa que no fueran nuestro propio ideal, sin elementos de ataque y sin medios de subsistencia casi. Se dio el fenómeno de que en la ciudad de Querétaro se reunieran los legisladores para discutir artículos de la Constitución conteniendo los medulares sinónimos principios por los que éramos atacados. Los mismos anhelos que se mantenían con el fusil en la mano eran los mismos que ellos tenían, pero a base de las leyes. Y David Pastrana Jaimes había tenido ideales similares, aunque distintos en naturaleza. En sus participaciones consignadas en el diario de debates, podemos apreciar a un ciudadano consciente, capaz de argumentar como si estuviera litigando, sin faltar nunca a sus preceptos morales y éticos que lo habían llevado hasta ahí. En los meses que duraron los debates, intervino en la preparación de 19 artículos, entre los cuales están el quinto, octavo, 16, 18, 22, 24, 27, 33, 73, 89, 103, 104, 105, 106, 107, 123 y 129, hoy 130. Entre sus colegas era bien conocida su vena furibunda en contra de los latifundios. Su experiencia le había permitido corroborar la injusticia de tal distribución en contra de las clases más desamparadas. Era David Pastrana un empático, capaz de sentir la desventura ajena originada por la inequidad, la ilegalidad, la actuación inmoral de aquellos que abusaban de su autoridad para oprimir al desvalido. Era, en pocas palabras, un representante de los más genuinos ideales de la revolución. Lo anterior no es muestra de una consideración desmedida motivada por nuestro parentesco. Basta con hojear rápidamente las notas que conservamos de las reflexiones hechas al calor de las polémicas constitucionales en un recordado razonamiento acerca de su propia profesión. Manifestó con franqueza una práctica a todas luces ilícita. Yo he querido que se quite a los jueces la facultad de privar a un individuo de su libertad antes que se pronuncie su sentencia, no después. Pero antes de esa sentencia, cuando no se sabe todavía si se le va a imponer pena corporal o pecuniaria, es justo, señores, que se le quite la libertad. No es un atentado a la libertad, no es una de las mayores injusticias que con todo y la incertidumbre que tiene un juez vaya a quitarle la libertad al individuo. Tal ejecutoria era bastante común en tiempos del antiguo régimen e increíblemente también en la revolución, por lo cual el diputado Pastrana preguntaba sin artificio: si la ley nos dice que en caso de duda debe absolverse al inculpado, ¿por qué nosotros, en caso de incertidumbre, vamos a sancionar el principio de que se meta a un ciudadano a la cárcel? En ese sentido, resulta coherente que su sentido común de mejor administración para progresar también abogara por otras libertades, finalmente consignadas en la Carta Magna, como la defensa inexcusable de la soberanía nacional, en todas sus dimensiones, el municipio libre, la elevación de una sola autoridad en el proceso de federalización de las colonias penitenciarias, la sugerencia del divorcio civil y sobre todo la libertad de conciencia. Para este particular se basó indefectiblemente en la herencia juarista y el respeto a la religiosidad propia como derecho inalienable de los ciudadanos, al redactar en su primera forma la legislación en el siguiente tenor: los templos que se han destinado o destinaren
al culto religioso y sean propios de la nación, no podrán darse en arrendamiento, uso, explotación, administración, encargo o cualquier otra forma directa o indirecta a ministros de cualquier culto religioso o sectas que reconozcan autoridad, jurisdicción o dependencia de alguna soberanía o poder extranjero, sean cuales fueren su naturaleza y personas en que radiquen. Siempre, en todas sus intervenciones, fue muy congruente con sus ideas. Trayectoria posterior a esta. Posterior a la promulgación de la Carta Magna, David Pastrana se integró a las funciones públicas que venía ejerciendo antes del episodio constitucional. En el año de 1917 fue nombrado oficial mayor del Departamento de Hacienda en Puebla. En ese mismo año fue oficial mayor del Gobierno del Estado de Puebla. En 1918 fue nombrado miembro de la Comisión Agraria y miembro representante de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En el año de 1919 fue nombrado oficial mayor de la tercera sección de la Alta Suprema Corte de Justicia y publica su segunda obra, Justicia Social. En 1920 fue diputado al Congreso de la Unión. En el año de 1923, abogado en jefe de la sección de amparo en México, Distrito Federal. En 1924, secretario general de Gobierno de Cuernavaca, Morelos. En 1926, juez primero de distrito en Baja California, con residencia en Tijuana. En 1928, juez de distrito del estado de Morelos. En el año de 1935 se presentó como candidato a gobernar su estado natal, Guerrero, sin obtener su aspiración, y en ese mismo año fue nombrado magistrado de circuito del segundo tribunal con residencia en Aguascalientes. También en ese año publica su tercera obra llamada Régimen de Servicios Públicos. En 1936 fue jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Asistencia Pública y miembro del Consejo de la misma. En 1940 publica su cuarta obra, Mujeres sin Odio. Murió el 7 de abril de 1953, todavía activo en su profesión, siendo magistrado de la cuarta sala del Tribunal Fiscal. Su legado y presentación de los manuscritos elaborados por 153 diputados constituyentes. La obra de David Pastrana Jaime es un ejemplo de vida que nos llena de orgullo, ya que fue un hombre entregado a sus ideales, incansable en su lucha porque a través de la jurisprudencia se realizara una justicia social para el pueblo de México, y junto a sus 218 compañeros diputados constituyentes tuvieron ese mismo anhelo, el cual fue concretado al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fue el resultado de muchos sacrificios, demasiado dolorosos, algunos, radiantes otros, velados los más. David Pastrana, en proporción a sus ideales, deseó transmitir a posterioridad los pareceres de los que habían participado en la agenda legislativa de aquella época. Un cartoncillo con la foto de constituyente fue el soporte en el cual pidió a sus colegas parlamentarios algún pensamiento emanado de su particular percepción. Su objetivo eran los 218 diputados, sin embargo, solo alcanzó a recopilar las letrillas de 153. Aún con ello, el documento histórico que logró es fascinante. Capturó la inmediatez de un acontecimiento de notable, de gran trascendencia en los anales mexicanos, y la franqueza de los individuos que hicieron posible la legislación que hoy modera las prácticas civiles de todos los ciudadanos. Estos documentos históricos se encuentran exhibidos en el Teatro de la República, del cual tuve el privilegio de participar en la elaboración de un libro realizado con motivo
del centenario de nuestra Constitución, llamado Teatro de la República, en el cual presento estos manuscritos. Comentario de algunos de sus manuscritos. Estos manuscritos me han conmovido por su significado en la lucha que todos realizaron para la culminación de su obra. Presento algunos de ellos a continuación. Solo escogimos pocos. Los 153 de verdad son preciosos. Escogí solo 7, entre ellos el de Heriberto Jara, diputado por el Congreso Constituyente de 1917 por el 13º Distrito Electoral de Orizaba, Estado de Veracruz. A principios de 1902 tuve la honra de iniciar, en compañía de algunos hombres de buena voluntad, nuestra tarea tendiente al derrocamiento de Díaz. Nuestra lucha fue robusteciéndose y activándose al amparo del Partido Liberal, del que entonces fueron figuras prominentes los hermanos Flores Magón, Santiago de la Hoz, Antonio Villarreal, Juan Sarabia y otros. Cupo a nosotros la suerte de dar un carácter formal a la lucha por la reivindicación del proletariado. En los primeros intentos en que el empleo de la violencia ya fue indispensable, cayeron muchos de nuestros hermanos. Los supervivientes fuimos a la revolución en 1910 y repetimos el empuje en 1913. De mi labor como civil y como militar, la historia juzgará. Yo solo puedo decir que jamás he claudicado. Tocóme en suerte venir a representar a la clase obrera en este Congreso Constituyente, en donde tuve la honrosa satisfacción de colaborar en compañía de hombres como el digno C. Pastrana Jaime, a quien dedico como recuerdo las presentes líneas, poniendo a instancias suyas algo que se refiere al curso de mi vida. Marcelino Sedano. Este lo escogí porque se me hace un pensamiento hacia la dignidad del pueblo, pero bueno, Marcelino Sedano, mayor, diputado por el 2º Distrito Electoral de Tepic, originario de Teocuitlán, 4º Cantón Jalisco, afiliado a la Revolución, julio de 1909, en servicio activo del Ejército, marzo de 1913, edad de 18 años. El pensamiento de él era: para ascender a la cumbre solo hay 2 caminos, el que siguen las águilas en vuelo audaz y majestuoso, otro el que siguen las víboras arrastrándose miserablemente. La elección es fácil, es preferible no ascender, porque si no se puede ser águila, no deberá hacerse reptil, porque este tendrá que ser pasto de aquella. O sea, la dignidad es lo primero. No hay que arrastrarse ante nadie, ¿no? Bueno, es lo que ya se lo siento. El otro que escogí, Dionisio Zavala, diputado propietario del 5º Distrito del Estado de San Luis Potosí. Nací el 8 de abril de 1887 en el Mineral de 14, San Luis Potosí. Mis trabajos en pro de la revolución dieron principio el 1 de agosto de 1903. El Congreso Constituyente de 1916 y 1917, con la aprobación de las leyes obreras y agrarias, ha salvado a la revolución constitucionalista. Ahora el Dios pueblo será el salvador de la patria. Querétaro de Arteaga, enero 27 de 1917, Dionisio Zavala. El otro es José M. Truchuelo, licenciado diputado por el 3er Distrito Electoral de Querétaro. Es revolucionario desde 1910 al señor licenciado David Pastrana Jaime.
Este testimonio de mi sincera estimación recordará usted, querido compañero, mis empeñosos esfuerzos para que el Poder Judicial tenga su origen en la elección libre y directa del pueblo, para que sea no un simple tribunal sujeto a las intrigas de los influyentes, sino el verdadero integrante de la justicia nacional. Intérprete, perdón. Lo voy a repetir. Este testimonio de mi sincera estimación recordará usted, querido compañero, mis empeñosos esfuerzos para que el Poder Judicial tenga su origen en la elección libre y directa del pueblo, para que sea no un simple tribunal sujeto a las intrigas de los influyentes, sino el verdadero intérprete de la justicia nacional. Querétaro, 29 de enero de 1917, José M. Trizuela. Francisco José Mújica, general, quinto distrito de Michoacán, vecino de Zamora, nacido en Tincuindín, Michoacán, el año de 1884, el 4 de septiembre. Ingresé a la Revolución Armada, es que como esto es lo que ellos pusieron, a veces no se entiende bien su letra, pero ingresé a la Revolución Armada en febrero de 1911. Creo que las ideas netamente radicales de la nueva Constitución llevarán al pueblo mexicano indefectiblemente a su progreso. Francisco Mújica. Otro es Alfonso Cravioto. Era Hidalgo, séptimo distrito electoral del estado de Hidalgo, Pachuca, 24 de enero de 1884. Soy revolucionario activo desde 1901. La libertad del hombre está en relación directa con su situación cultural y su situación económica. Por eso venimos pidiendo tierras y escuelas para nuestro pueblo. Alfonso Cravioto. Rubén Martí, es 16 distrito del Estado de México, 38 años, Matanzas, Cuba, nacionalizado mexicano en 1910, año en que se prestó pequeños servicios. Tomó las armas en el servicio activo de febrero de 1915. Bendito sea el día en que las cantinas y las iglesias y las casas de juego puedan estar abiertas día y noche, porque nadie entre, y las puertas de las escuelas cerradas, porque todos tengan ansias de empujarlas para ir a beber en la cuna de la ciencia el remedio que cura todos los males y mata todos los odios, la filosofía. Acabo nada más en el último, que es anécdotas y el legado personal. David Pastrana Jaime, mi abuelo, ha sido un ícono en mi vida. Desde niña, derivado de las pláticas de mis padres, fue creciendo mi admiración día a día hacia él. Siempre he sentido una fuerte conexión y tengo dos encomiendas que él me ha dejado. Aún siendo yo contador público de profesión, la primera era terminar ese álbum que él deseaba hacer con los manuscritos que le solicitó a los diputados a los compañeros constituyentes, la cual, esa encomienda pues ya la realicé con la oportunidad de contribuir en el libro Teatro de la República. O sea, ahí presento los manuscritos, de verdad, todos son hermosos. Y la segunda, tal vez la más difícil que me dejó mi abuelo, ya que he tenido que realizar una labor de abogado, sin serlo, porque yo soy contador público, y es la de recuperar una herencia un poco extraña
O sea, es una herencia que de verdad ha sido muy extraña, que nos dejó a sus descendientes. Ha sido una vivencia tan especial en mi vida que quiero realizar un libro sobre esto. Todavía no termina, así es que todavía no tengo el fin, pero ya llevo 11 años en esta vivencia y yo creo que él de alguna manera me la encomendó a mí. O sea, porque tengo un hermano que es abogado, doctor en Derecho, que se llama igual que él, pero no, yo. Y bueno, pues yo sigo luchando por sacar adelante eso. Y bueno, pues ahí termino la plática, dándole gracias infinitas a mi abuelo por todo su legado. Eso es todo. Bueno, eso es lo que ella dice, que eso es todo. Yo creo que todavía le falta platicarnos otras cositas. Nos tiene que platicar más ya de una manera más emotiva. Yo sé que ella ha hecho este trabajo de manera exhaustiva, está recaudando. Digo, imagínense lo que es estar buscando en las cosas que tenemos en nuestra casa para poder documentar quién era nuestro abuelo o quién era nuestra abuela. Y empezar a ver que todos esos papeles que a veces uno los da por los que ya no sirven, los va botando y al ratito se entera de que tienen una gran importancia, ¿no? Entonces el trabajo que ha venido haciendo esta mujer, pero en el caso de ella sí tiene conocimiento de quién era su abuelo. A mí me parece muy interesante y muy humilde la posición en la que ella presenta la vida de su abuelo como algo muy natural, que fue una persona que se dedicó a la jurisprudencia, que estudió, se metió. Pero nos tenemos que ubicar en la época en que se llevó a cabo la revolución, donde el grueso de la población ni siquiera sabía leer y escribir, no iban a la escuela, precisamente estaban trabajando en los lugares como esclavos prácticamente, y sin embargo este joven Pastrana tuvo una oportunidad invaluable de poder asistir a la escuela y de ser abogado. El otro día platicando sobre la Constitución decían, bueno, es que la mayoría de los que hicieron la Constitución no eran abogados ni gente de profesionista, la mayoría eran obreros, jornaleros, mineros, maestros, militares, pero no había tanto profesionista como ahora en esta época. Entonces, realmente es importante la presencia de este joven Pastrana David como integrante del constituyente, porque tuvo la oportunidad, o nos dio la oportunidad de que sus aportaciones fueran de un nivel importante para poder hablar a nivel de leyes, porque digo, todas las leyes que se implementaron en esa época pues también han seguido siendo vigentes, ¿no? El hecho de que el amparo, del municipio libre, todas esas leyes que para nosotros ahora son tan naturales, pero las metieron estos chicos porque eran unos chicos, o sea, fíjense la edad cuando nos está platicando, tiene 28 años, empieza a hacer sus trabajos y todo, y a los 31 años ya estaba metido ahí. Digo, yo creo que es de admirar. Y a mí me gustaría que ella nos platicara un poco, pues, qué pensaba él, cómo era que sentía el haberse metido a este tipo de contienda, porque aquí suena muy fácil que están haciendo la Constitución y tal pareciera, nos los imaginamos como están ahora acá en el Congreso, sentados todos y hablando, y las cosas no eran así. Mientras ellos estaban medio reunidos, afuera estaban todavía los balazos. Por eso ella dice que su abuelo y los constituyentes, mientras tenían el fusil en la mano, los de fuera para pelear por unos ideales, ellos estaban
trasladando estos ideales a un consenso para tratar de defenderlos ahí. O sea, yo me imagino que sacaban ahí las pistolas para amedrentar algunas veces cuando alguien no firmaba o lo que fuera. Entonces, yo pienso que sería interesante que nos platicaras un poquito de esos detalles y esas anécdotas que les llegó a contar tu abuelo en estas circunstancias de su vida personal, durante la Constitución, antes o después. Bueno, desgraciadamente yo nunca pude platicar con mi abuelo. Él murió cuando yo tenía 2 años. Yo la admiración que he sentido es a través de las pláticas de mis padres, de mi papá. Pues mi papá era el hijo mayor de David Pastrana. Pues lo que me platicaba es que siempre acompañaba a mi abuelo, me platicaba muchas cosas, pero no en especial de lo que él vivió en ese periodo. No. Él me platicaba de muchas cosas. Aparte les quiero decir que no es en broma, pero de verdad, mi abuelo era el más guapo de todos, eso sí. Lástima que no pasamos los videos, pero de verdad yo lo veo, era un hombre muy guapo, era un hombre de posibilidades económicas para ese tiempo, yo pienso que bien, era de una familia de recursos, vivían en un lugar, bueno, la única anécdota que sí les voy a platicar, que esa sí me platicaba mi papá, para seguir el estudio que he venido haciendo de don David, fui al lugar donde nació, a Tepecuacuilco, en Mayanalán. Bueno, desde que llegué a Mayanalán, una cosa que me llamó la atención, burros por todos lados. Desde que llega uno había burros y todavía el burro lo usan como medio de transporte. Bueno, eso me llamó mucho la atención. Y bueno, pues buscando la historia de David Pastrana, me acerqué ahí todo es David Pastrana en Mayanalán, la calle principal, la escuela, todo, y bueno, llegué al historiador de ahí de Mayanalán, que es el maestro de la primaria, y me decía, oiga señora, pues aquí todo es David Pastrana, pero nadie sabe quién fue David Pastrana. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir, a ver cuándo usted tiene la oportunidad de venir a platicar, y bueno, pues sí, así lo he tratado de hacer. Y bueno, la anécdota que me acuerdo mucho, que mi papacito era un hombre de verdad muy noble, muy bueno, y siempre nos platicaba, pero me platicaba, ay, mijita, fíjate que cuando iba a casa allá a Mayanalán con mis abuelos, yo no sé, el abuelo de mi papá, y decía, y me subía a un cerrito, hija, y digo, sí, papá, yo, porque mi papá nos repetía y nos repetía las historias, pero pues éramos muy chiquitos y pues a veces y decía, sí, nos subía a un cerrito y me decía, mira, mijo, y eso me acuerdo por el anuncio de la Chayanne, porque me decía, mira, mijito, ¿ves el cerro que se ve hasta allá? Y yo, sí, pues hasta allá son los dominios de Pastrana. Bueno, era gente, mi abuelo venía, yo supongo que herencia española, llegaron por Acapulco, no sé por dónde llegaron, por la costa, y bueno, pues como fue la historia, ¿no? Pues llegaron los españoles y empezaron a adueñar, no sé, de tierras, ¿no? Yo creo que en el caso, ahí no tengo bien información, pero supongo que nuestra historia viene así, de españoles que vinieron. Mi abuelo, mi bisabuelo era español y mi abuela yo creo que era mexicana. Ahí todavía me falta investigar un poco más, pero bueno, pues supongo que tuvieron dominio en él y tenían ahí también una hacienda jabonera, que todavía hay ahí parte de esa hacienda jabonera. Entonces yo me pongo a pensar, el abuelo no tenía necesidad de haberse metido en eso. Yo creo que no, yo creo que el sentido de justicia lo adquirió más
momento que se vivía en la Revolución y porque estudió en la escuela de San Nicolás. Yo creo que ahí mi abuelo fue donde adquirió más su convicción porque él no tenía necesidad de haberse metido en eso, porque pues él no tenía necesidad económica, pero bueno, pues de alguna manera ahí la adquirió y adquirió esos ideales, esa lucha. Yo supongo que también ahí hizo amigos ahí como a Mujica. El general Mujica fue uno de sus mayores amigos. Entonces yo creo que todo influenciado por todo y por su sentido de justicia, pues por eso no lo hizo por necesidad, porque pero bueno, pues así es la historia y pues no quisiera yo pero es muy difícil poder investigar tanto, solamente que yo hubiera podido platicar con él y que él me hubiera contado directamente, pero mi papá no me contaba, también me contaba de los viajes que hacían en el tren, con Cárdenas, con el general Cárdenas, se me platicaba de otras cosas, pero ya en su vida, en cómo él era su vida, cuando él era diputado constituyente, no me platicaba. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Luisa Mercedes? A ver. Pero para que le escuchen todos y se acerquen, sería María Teresa, hermana de Luisa, y el comentario que quiero hacer es que no tenemos muchos comentarios de mi papá del momento de la revolución, porque cuando se firmó la Constitución mi papá tenía 4 años, ¿sí? Y así como Luisa no lo conoció porque mi abuelo murió cuando tenía 2 años. Entonces ese comentario nada más, por eso no hay muchos recuerdos de mi papá de esa época, porque sí después, cuando estuvieron inmigrantes, que se fue, tuvo que huir porque eran perseguidos, mi papá y sus hijos fueron a Estados Unidos, pero eso fue después, no en el momento de la revolución. Bueno, eso sí, me acuerdo que otra anécdota es que mi papá nos platicó, eso sí, que cuando mi abuelo tuvo que huir, porque cuando iban a la persecución a Carranza iban a matar a todos los carrancistas. Mi abuelo no era carrancista, pero sí trabajó directamente con él, y entonces pues lo consideraban, como todo, siempre en el gobierno etiqueta, ¿no? Y a mi abuelo lo etiquetaron como carrancista, y entonces pues igual lo persiguieron y tuvo que huir a Estados Unidos, y cuando él tuvo que huir a Estados Unidos, mi papá eso sí me platicó, que él estaba muy chiquito y su hermana más chiquita era una bebé, tenía 2, y mi abuelo se los tuvo que llevar a los 2, porque mi abuela estaba por parir a otro hijo y no pudo, y mi abuela se tuvo que quedar. Entonces eso sí me platicaba mucho mi papá, que en el tren, cuando se fueron en tren, los tuvieron que esconder en un baúl, o sea, huyendo, porque era eso o los mataban, lo mataban a todos. Entonces eso sí me acuerdo que mi papá tenía muy grabado, eso sí le quedó muy grabado, que lo llevaron muy chico, y mi abuelo pues los tuvo que llevar a 2 hijos, que fue a mi papá y a mi tía, y no sé ni cómo lo hizo mi abuelo para sobrevivir, porque pues sí, la época fue muy perseguido. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, primero hay varios programas en radio y yo los invito a que escuchen. Está Radio UNAM, los viernes está una historiadora, se llama Patricia Galeana, y es buenísimo su programa. Se repite el día de mañana, domingo, en la XR, y habla ahorita precisamente está muy metida en todo lo que se refiere a la Constitución de 1917,
habla de los diferentes personajes. Ahorita va a hablar mañana sobre Mariano Otero, el padre del amparo en México. Y yo también, mi padre, bueno, mi abuelo por parte de mi papá fue revolucionario. Como dice usted, desgraciadamente no los conoció uno y nada más quedan pues lo que platicaban los abuelitos o lo que llegaron a platicar los tíos, pero no llegó uno realmente a saber la participación directa de la familia en la revolución. Y por parte de mi mamá, ella sí platicaba un poquito más, porque a ella le tocó, vivía aquí en el Distrito Federal, en el pueblo de Tacuba, porque entonces todavía existían esos pueblos, y platicaban, ¿no?, lo que sufrieron ellos cuando entraban los carrancistas y cuando entraban los villistas y cuando entraban los zapatistas. Fue una época muy, muy difícil, sobre todo para las mujeres, en la época de la revolución. Y aparte de eso, una cosa que yo siento es que todos los constituyentes fueron gente joven, y me pregunto dónde están los jóvenes ahora. Todos eran gente joven, muchos de ellos murieron jóvenes, 30 y tantos años, y creo que los más viejitos 40 y tantos años, pero era gente muy joven, con principios muy sólidos, que ahora nuestros representantes no tienen, que desgraciadamente muchos, a mí me da mucha tristeza y a veces digo, ¿qué no les dará vergüenza estar en un congreso de la Unión con todos los nombres de los constituyentes a espaldas de ellos, que dieron su vida, dieron principios tan sólidos y ahora pisoteen todo eso? Entonces a mí sí me da mucha, a veces tristeza, ¿no?, ver la actitud de los que se supone que son nuestros representantes, pero que en realidad no nos representan a los intereses económicos, pero no representan a nosotros los ciudadanos. Hasta ahí mis gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Arturo López. Agradezco a Laura y a Fabián que hayan tomado el tiempo para invitar a esta gran persona que nos viene, ¿verdad?, a comentar sobre un familiar que, pues como ya hemos escuchado, aportó mucho a la revolución y sobre todo a la Constitución. Sí, a mí me parece muy exacto el que se rescate este tipo de trabajos, este tipo de seres humanos, como ya escuchamos en boca de ella, que pues realmente él tenía su situación económica pues bastante buena, y aún así pues se entregó a la tarea de la Constitución. Hay otro por ahí, hay muchos personajes que la verdad yo veo que el mismo sistema, el gobierno, pues los oculta. Sí, hace poco también un abogado nos fue a dar una plática. Yo pertenezco al movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y fue este abogado a darnos el tema precisamente sobre artículos de la Constitución. Él se llama Porfirio Martínez, ya ha estado también con Laura y Fabián en la brújula. Entonces él también nos mencionó a un revolucionario que se llamó Rafael Buelna. Muy interesante su vida, joven, y pues nos dejó ahí una película. Se la recomiendo porque, como vemos aquí, es el rescate de nuestra historia, ¿sí? Y por los jóvenes, yo quisiera hacer un comentario. Si los jóvenes no están y no los vemos en acción, pues es porque el sistema, el gobierno,
los ha reprimido muy fuerte. Recordemos que en el 2012, cuando tomó el gobierno este señor, pues estaba en auge el movimiento de Yo Soy 132, que llenó las calles de la ciudad con su alegría y su entusiasmo revolucionario, pero fueron reprimidos de una manera artera, encapsulados. Esto es reciente, lo recordamos bien, y esto hizo que los jóvenes pues, se replegaran, pero ahí están. Gracias. Bueno, realmente una coincidencia estar aquí porque no pensaba yo, pero bueno, me da mucho gusto porque estaba yo pensando también, le quiero hacer la pregunta primero a la señora Luisa, la que está ahorita explicándonos de su familia. Bueno, ya nos dijo que lleva 11 años más o menos en esto, ¿no? De estar investigando. Y que le motivó, porque cree usted que es una misión, por decirlo así. A mí me pasa esa inquietud porque, bueno, mi abuela me contaba que ella viene del constituyente Ignacio L. Pesqueira. Ella bueno, me contaba que la estatua que está ahí en Reforma, me imagino que hay el papá de esta persona o algún familiar, porque me contaba que ahí el general que está en la estatua era familiar también de ella. Entonces, pues a mí me han dado esa inquietud también, ¿no? Y ahora que encuentro esto, digo que me da mucho gusto, ¿no? Porque, digo, no soy el único. Y sí me da inquietud de investigar porque, digo, a lo mejor lo que sabemos de algún familiar, como que nos toca más la fibra de que tenemos que hacer algo, ¿no? Que aunque todos deberíamos de hacerlo. No necesariamente porque hubo gente que murió en la revolución y que no fue famosa y que no se supo de ella, ¿no? Entonces, pues sí, me preguntaría, pero ¿qué más le motivó? Porque este general que le digo, L. Pesqueira, Ignacio L. Pesqueira, ¿cómo se llama? Estuvo de constituyente y fue general. Y entonces, no sé, yo tengo la idea de que a lo mejor en el exterior llevamos en los genes los descendientes de lo que ellos eran, ¿no? De su profesión. Entonces digo, yo me gustaría saber qué más le motivó, ¿no? Porque también, inclusive Carranza fue general, Venustiano Carranza y Mujica, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber si le motivó más, algo más, que sintiera que por eso está aquí. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Sí, por favor, de una vez. No, para parte de... Bueno, antes que nada, agradecerle a la hora, bueno, todos los que están vestidos, y comentarle, bueno, si no hay entre ustedes, todos los familiares de los constituyentes, no hay alguna asociación o organización que a través de ustedes pudiera emitir opiniones con respecto a ver la posibilidad de que se detenga toda esta completa pues anulación de todos los derechos consagrados que hay en la Constitución, que a través de ustedes, los familiares de ustedes, fueron, como usted ha comentado, muchas, ¿verdad? Completamente castigados, quizás salieron vidas o personas que no tenían necesidad de dedicarse a esto, pero que
a través de sus ideales se plasmó todos los derechos sociales y económicos, que permitieron que gozáramos durante una temporada, una época de progreso para el país, y que estamos viendo que actualmente ya se ha anulado todas esas conquistas y derechos que hubo a través de todas las reformas que están venido plasmando a través de los gobiernos neoliberales. Y si ustedes, como familiares de todas esas personas que lucharon, no habría posibilidades de que ustedes emitieran algún desplegado, algunas opiniones en las cuales tuviera ya esta completa anulación de los derechos de la Constitución, porque sabemos que todas las reformas han sido en perjuicio de la nación y de los ciudadanos, que ustedes pudieran de alguna forma emitir opiniones o recomendaciones, o no sé, porque más que nada ustedes saben todo lo que costó, ¿no? La Constitución a través de sus parientes, y ver si se pudieran ustedes emitir algunos desplegados o como algo que nos permitiera detener ya esta completa, o proponer una nueva constitución, ¿verdad? Que es lo que yo pienso, porque con tantas reformas que ha tenido ya no queda actualmente nada de lo que fue, de su esencia, de su ideario. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero felicitar aquí a la señora, nieta de don David Pastrana. Bueno, como todos, pocos tenemos la oportunidad de tener parientes así, pero bueno, la lucha sigue. Yo tengo un grupo ciudadano que promueve como estrategia de lucha el consumo responsable integral. Muchos se dirán, ¿qué tiene que ver eso con la lucha del mexicano y de todo? Pues es básico, porque realmente nosotros estamos manteniendo este sistema económico neoliberal perverso con nuestro consumo compulsivo. Nos venden muchas porquerías, Coca-Cola, Kimberly-Clark, bueno, tanta comida chatarra y transgénica, Kellogg's, Nestlé, y nosotros estamos manteniendo este sistema con nuestro consumo. También acabo de incluirme, por eso venía esto, a una nueva organización, bueno, no tan nueva, ya tiene 3 o 4 años, que se llama el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Ya tenemos una nueva propuesta de constitución, la cual está, por supuesto, todo tipo de revisión, de observaciones, de comentarios de toda la ciudadanía. La base de esta propuesta de nueva constitución, que le voy a obsequiar este libro a la compañera y otros volantes que traigo aquí, parte de una democracia participativa, pero de a de veras. O sea, todo parte desde los consejos comunitarios. ¿Estos qué quieren decir? De las comunidades, de las colonias, de las delegaciones, y van subiendo a nivel municipal, que se tienen que escoger de estos consejos comunitarios. Después de los consejos municipales vienen los consejos estatales, que se forman de los consejos municipales, y después el Consejo Político Nacional se conforma de estos consejos políticos estatales. Es una forma de asegurar la democracia participativa, porque si no vamos a estar haciendo lo mismo que todos. Pero hay contradicciones. Por ejemplo, yo he escuchado al licenciado Porfirio Martínez, que dice que no hay que hacer nuevas constituciones, que hay que defender la que tenemos. También tiene razón, pero hay que ver que la constitución que tenemos, como decía el compañero, ya está más modificada y parchada y perversamente, que solamente algunos artículos se rescatan. Entonces yo le quiero compartir estos volantes a la compañera, porque también hay un foro del agua del 9 de junio en Coyotepec, que es un municipio que está luchando por su agua, porque siempre la ha administrado el pueblo, y ahora el presidente municipal y el gobierno del estado se las quiere quitar. Entonces están en una lucha permanente para defender su agua, la administración de su agua y conservar los pozos. Parece que es una comunidad de esa zona donde hay mucha agua. Pero ¿qué pasa? Ahora se las quieren quitar para privatizársela, venderse a la Coca-Cola. No sé si ustedes sabían que para hacer 1 litro de Coca-Cola se necesitan 5 litros de agua. Fíjense cómo nos están
robando y asaltando. Bueno, eso era todo. Los que gusten les voy a dejar algunos volantes. Las oficinas de este Consejo Nacional del Pueblo Mexicano está aquí a un costado del Árbol de la Noche Triste, que nosotros ya le llamamos el Árbol de la Noche Victoriosa, porque fue triste para los achupines, no para los mexicanos. Entonces ahí sesionamos, está un costadito, se llama la calle Instituto de Higiene, estamos en el 54 y en el 56. Ahí también se les podría, ahorita yo nada más traje esta Constitución, pero se la voy a explicar a la compañera a ver si nos sirve de algo para tratar de luchar. Y sobre todo, yo sé que hay muchas iniciativas de ley, por eso todavía es mi duda de la lucha con estos compañeros, porque yo creo que también paralelo a esto hay que hacer muchas acciones, como la formación de cooperativas, para que todos los medios de producción, que son unos cuantos los dueños, que se vuelvan sociales, o sea, que pasen del poder privado al poder social, de todos nosotros a través de cooperativas. De hecho, también estamos fomentando las cooperativas. El 30 de junio hay una kermés donde estamos apoyando la primera cooperativa que se forma, porque ya tenemos una incubadora de cooperativas que va a formar un restaurante y vamos a recabar fondos para esta cooperativa. Y ese mismo día, 30 de junio, creo que se cumple el aniversario donde perdió Cortés, y se va a develar una placa ya con el nombre del Árbol de la Noche Victoriosa. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, soy Laura, soy de Torreón, Coahuila. Creo que todos tenemos algún abuelo, y a estas alturas son abuelos, los que tuvieron alguna participación o vivieron de alguna manera algo de la revolución. Como soy de Torreón, Coahuila, pues es tierra de Carranza y de Villa. Lo único que sé, pues prácticamente como todo, siempre sabemos lo negativo, es lo que más se nos pega. Villa tenía hijos enfrente de la casa, a la vuelta, una bola de chamacos que dejó regados, y Carranza hizo lo suyo. En la esquina de la casa todavía quedó un torreoncito, que era una fábrica de municiones, rifles, que se mandaban para la Segunda o la Primera Guerra Mundial, yo creo. Entonces hasta la casa llegaba, porque allí era tierra, y después metieron pavimento. Pero llegaban al ruidazo que hacían, trabajaban de día y de noche para hacer las municiones. Bien, pues yo lo único que he tratado de hacer, estoy haciendo el árbol genealógico de mi familia. Entonces, por un lado, los parientes de mi papá y de mi madre por el otro lado. Por lo regular sabemos más del lado de la mamá, porque ella nos cuenta, o las tías están más cerca de uno. Y del lado del papá, pues como son más herméticos los señores, pues sabemos muy poco. Pero yo investigando resulta que pues he estado haciendo el árbol genealógico y tenemos hasta un gobernador de Coahuila, de los que no robaban, era Gutiérrez Aguirre, y bueno, para mucha honra. Pero el asunto es que es algo así como, ¿se acuerdan ustedes que hubo una película que se llamó La Segunda Conquista? Y trataba de que los españoles pues nos conquistaron también a través de la religión, quitaron a las diosas que tenían los mexicas y pusieron pues ya a la Virgen, ¿verdad? A la que trajeron los españoles. Pero yo diría que ahora estamos viviendo la tercera conquista, es por medios de comunicación. Nuestros jóvenes se dejan llevar por lo que dice la televisión y esto y lo otro y las marcas, y ellos quieren cantar como mejor que saben la biografía de Britney, quién sabe quién y de no sé cuándo. Y decía una maestra, la maestra Lolita, que en paz descanse, una vez fuimos al Museo de la Revolución, andábamos abajo viendo las cosas y los retratos y todo, y estaba un retrato de Benito Juárez y una chamaquita que la llevaron de la escuela, iban en grupo porque las mandan a hacer alguna investigación. Dice, ay, este naco, ¿quién es? Mira, la cara de indio. Y nuestra amiga, la maestra Lolita, la cayó en seco, le dijo, cállate estúpida, que no sabes que por ellos tenemos patria. Creo que nosotros
los adultos, si los jóvenes se han dejado pisotear por los medios de comunicación y no saben nuestros antecedentes, nosotros también hemos tenido la culpa, porque nos quedamos agachados, nos quedamos callados, no defendemos de dónde venimos. Y yo, como alguna vez les decía a algunos alumnos que estuve en algún lado, les decía, oigan, es que la patria, la bandera, a mí, ¿qué me dice un capo? Me dice lo que representa la sangre de los que construyeron este país. Hay que saber quiénes, por qué así fue el escudo, por qué así son los colores, pero no es nada más un trapo, es todos nuestros antepasados, y nosotros debemos de rescatar ese pasado. Sí me gustaría, pero es muy difícil, ¿verdad? Ya mis hijos ya son adultos, los nietos llegan y nada más pues hacen lo que hacen. Uno como abuelo no podemos intervenir mucho, pero algo tenemos que idear, y eso sería otro tema, que a lo mejor aquí centros como este nos ayuden a que nosotros defendamos esos principios y que sepan de dónde venimos y que a mucha honra somos lo que somos. Porque otros pueblos, otro país como Estados Unidos, acabaron con sus raíces, los destruyeron. Entonces, bueno, queda como una tarea para la Casa de Cultura que nos enseñen a defendernos en la casa, a nivel familiar. Esta es una forma de defendernos, el estar aquí hablando de esto, el traerlo y retomarlo, y gracias por compartirnos tus emotivas palabras, gracias por hacernos a todos reflexionar que tenemos que retomar nuestra historia, porque es parte de nuestra identidad, es lo que nos ha conformado, ¿verdad? La forma de hacerlo es esta, trayendo a los días cotidianos nuestra historia, que nos platique nos platique Luisa sobre su abuelo, que nos platique Urso sobre su abuelo, que nos platique Fabián sobre su abuelo, que son gente prominente y que conocen, que dejaron el legado, pero que también venga Ángeles, tú y los compañeros platiquen de cómo sus abuelos anduvieron también haciendo este país. Eso es parte de esto, porque ya la historia nos la quitaron en los libros de texto y nos la quitaron en la formación académica de primaria, secundaria, preparatoria, y vamos a la universidad. Entonces, pues miren, es bueno, ojalá que venga a más público, ustedes inviten, vamos a tratar de hacer este ciclo durante todo el año, ya que el gobierno no ha hecho muchos festejos sobre el centenario de la Constitución, documento básico para nuestra patria, y yo pienso que lo mejor es inviten, no dejen de venir, siempre son diferentes, y ellos vienen con mucho gusto regalando el tiempo a platicarnos de su familiar, y vengan ustedes también a compartirlo y a traer preguntas y investiguen a ver quién fue Pastrana, y vamos a preguntarles a las señoras, a las hermanas, a las sobrinas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es a lo que los invitamos nosotros. Creo que hay tres momentos estelares en la vida política de México. La Constitución de 1824, que nos da la independencia, la de 1857, que obviamente nos trae el liberalismo moderno para esa época, pero la más profunda es la de 1917. ¿Por qué es la más profunda? Porque rompe con los moldes feudales que todavía existían, rompe precisamente con la Constitución del 17 y que se pone en práctica con Lázaro Cárdenas. Es el que profundiza en la reforma agraria, pero no nomás reparte la tierra, crea el Banco Rural, crea la capacitación y sobre todo expropia, obviamente, el petróleo en bien de la nación. Seguramente el genio estadista de Cárdenas, porque es un estadista, aprovecha que Estados Unidos está en el problema de la guerra, y por esa hendidura podemos hacer una independencia. También todo lo relativo a las cooperativas, y también hay que reconocer esa grandeza y solidaridad humana de Lázaro Cárdenas, en el sentido que trajo a los
refugiados españoles, sin rencores, sin atavismos, porque eran una gente que había venido luchando por el republicanismo y habían sido derrotados en España por Franco, Hitler y toda esa parvada de asesinos y dictadores. Aquí se reciben y son bien recibidos, pero no venían con los bolsillos vacíos, traían su propio capital para hacer industria. Pero es básicamente la Constitución de 1917, que no se pudo realizar por angas o mangas y por problemas X, pero se realiza precisamente a profundidad con Lázaro Cárdenas. Hay una anécdota muy triste de Lázaro Cárdenas, cuando llega a los ejidos que él repartió, cuando llega a un lugar con algunos indígenas en el norte del país, donde él creó presas, escuelas, una serie de carreteras, y los indígenas le dicen: fíjate que la escuela que nos regalaste ya es un cuartel, y la presa que nos diste la tumbaron para que les dieran el agua a los nuevos latifundistas, y todo lo que tú hiciste lo han destruido. Lázaro Cárdenas no dijo nada, simplemente se puso a llorar junto con ellos. Gracias. Hacemos a que Luisa nos responda a lo que preguntan. Bueno, ¿qué me motivó? O sea, lo que preguntaba primero. Pues yo creo que precisamente fue eso, que mis papás sí tuvieron, no conocía a mi abuelo, y también les quiero comentar, tengo otro personaje de mi otra familia, de los Verdejo, que es, bueno, increíble también. Él estuvo en la batalla del 5 de mayo, después fue revolucionario, o sea, una vida increíble de otra familia, pero yo creo que lo que me motivó a mí a tener esa curiosidad, de conocer mi historia, de mis raíces, pues fueron esos dos personajes, y fue la manera en que me lo platicaban mis papás. Yo creo que esa es la única forma en que podemos transmitir nosotros a nuestras generaciones que vienen, tratar, a lo mejor no les interesa, porque ahora los muchachos, como dicen, ya les interesan otras cosas, pero yo creo que de alguna manera siempre es importante que conozcan sus raíces. ¿Y cómo las van a conocer? Pues a través de nuestras pláticas. Yo creo que nosotros sí tenemos la obligación de transmitir nuestra historia familiar a nuestras generaciones que vienen, aunque a lo mejor a los muchachos luego no les importe, no les interese o les aburra, pero no, de cierta manera sí les queda grabado, y yo creo que a ellos les va a dar mucha seguridad en su vida, conocer, sobre todo, yo creo que en todas las familias, en mi familia, bueno, ha sido increíble desde que me metí a investigar la historia familiar. Para mí ha sido increíble y me ha dado de verdad mucha motivación, y nunca acaba ya los deseos de seguir conociendo más. O sea, ya cuando te tiene uno ya la semillita de que le platican a uno y la curiosidad que tiene uno, pues de verdad se va desarrollando día con día. Y yo creo que es importante que nosotros transmitamos, como sea, ángeles, como sea, que le sigamos transmitiendo a nuestros descendientes, a nuestros nietos, a nuestros hijos, nietos, los que tienen la fortuna de tener bisnietos. De verdad es importante. A lo mejor los niños, uno cree que no le hacen caso, pero no, los niños tienen una capacidad receptiva y entienden. Y les da también a ellos siempre lo que uno les platica. A lo mejor hay que platicárselo, pues no de una manera tan aburrida, pero yo creo que sí es importante seguir transmitiendo
a las generaciones. Y bueno, mi principal motivación pues fue esa, la plática de mis padres, y luego mi mamá pues, bueno, y otra motivación que tuve muy grande pues fue los documentos que mi abuelo tenía, porque mi mamá nos los enseñaba desde chiquitos, y a mí pues a lo mejor como niña pues no me llamaba la atención lo que decían, pero me llamaba la atención los bigotes, los peinados, y de cierta manera algo me llamó la atención. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de seguir transmitiendo a las generaciones que vienen todo eso y los valores, porque yo pienso que también los valores pues se han perdido, ¿no? Ya los muchachos están muy desorientados en eso, por los cambios que hay en la educación. Yo me acuerdo que antes nos ponían los lunes, lo de la bandera, y bueno, hasta sentía un orgullo, y ahora los niños ya no lo sienten, o sea, porque ha desaparecido mucha historia cívica, ¿no? Pero bueno, yo creo que es nuestra obligación, por esta parte, seguir transmitiendo la historia de muchos hombres, algunos desconocidos, porque la historia pues la escriben ciertas personas y la historia la componen mucha gente que no viene en los libros. O sea, nuestra familia, a lo mejor si uno le rasca, es difícil porque a mí me ha costado trabajo, y eso que yo sí tenía mucha información. Yo comprendo que cuando uno muere, pues, se pierde la información. La única forma de conservarla pues es transmitiéndola a descendientes y bueno, pues es la única forma. Yo no veo otra. Y bueno, ¿qué asociación hay? Me preguntaba. Si hay una asociación de descendientes, ya terminó esa asociación la iniciaron los diputados constituyentes y la siguieron los hijos y los nietos, pero ya cumplido los 100 años, esa asociación ya terminó. Sí es importante reactivarla para precisamente, para ese sentido, como usted comentaba, de seguir transmitiendo lo que sintieron esos hombres, lo que sintieron esas personas, para las generaciones que vienen, para motivarlos, porque los jóvenes, también los jóvenes yo pienso que ahorita están, no es que no quieran, ellos tienen el deseo de cambiar, quieren un país mejor, pero no saben cómo, y sus problemas que tienen ellos, pues, de no tener escuela, de que el trabajo les pagan muy poquito. Ellos están más preocupados por eso ahorita que por otras cosas. Entonces yo creo que de alguna manera pues tenemos que ayudarlos, a motivarlos, a ayudarlos, y yo creo que ellos también van a sentir esa necesidad de buscar un cambio, ¿no? Y bueno, pues hay mucho por hacer, yo creo que hay mucho por hacer. De verdad yo pienso que nosotros, mientras Dios nos dé vida, pues hay mucho por hacer. O sea, por lo pronto pues seguir transmitiendo y seguir motivando y poniendo nuestro granito de arena como podamos para sacar este país adelante, porque la verdad yo creo que el país no va muy bien, y todos lo sabemos, pero tenemos que hacer algo. O sea, no nomás decir, ay, pues es culpa del gobierno, pues sí es culpa de muchas partes del gobierno, pero yo creo que es de todos, y todos tenemos que poner lo mejor, ¿no? Lo mejor que podamos. Pues es todo. No sé si alguna otra. Pues agradecemos a Lisa, a ustedes, esta valiosa participación, y los invitamos a ustedes a que continúen viniendo a este ciclo de conferencias que esperamos al final del año hayamos reunido a un gran número de descendientes de constituyentes y podamos hacer una exposición, ya sea de fotos, de documentos, hacer algunos pequeños videos, y espero que entonces sí podamos transmitir correctamente aquí.
Y bueno, yo los invito a que por favor no se alejen, participen en estas conferencias, inviten a jóvenes, inviten a adultos para que todos compartamos, y nosotros les pasamos la próxima conferencia, a lo mejor la hacemos un poquito más tarde para que esté un poco menos fuerte el calor, ¿verdad? Y que todos les dé más tiempo de llegar, ahora sí que comidos y descansados y con más ánimo de platicar, y a lo mejor también aquí hay un poco menos de ruido, pero bueno, vamos a tratar de armar esto para que continúe, y yo les agradezco a todos su presencia, les agradezco sobremanera a Luisa por haber venido y compartido, a Ursa por haber sido el contacto y que también ya nos ha platicado de los legados de su abuelo. Y bueno, yo creo que tenemos todos que empezar a transmitir esto con nuestra gente que conocemos y que queremos, porque miren, la historia yo creo que tiene una cosa fundamental, es emotiva, a todos nos mueve. Cualquier detalle que platiquemos que a ella le parece interesante, a uno le trae el recuerdo de su abuelo, de su abuela, de algún tío lejano por allá. Entonces, la historia es parte de nuestra identidad. Sigamos defendiéndola y vamos a transmitirla. Muchas gracias.